XVI quien realizó la modificación. Después pueden quedar dos candidatos y ahí vemos cómo sale el humo, a ver si es negro o blanco, y si es blanco se sabe que ya se sabe quién va a ser el Papa, ¿no? Pero también, si bien están aislados, no tienen contacto con los medios de comunicación, ni entre ellos, ni teléfonos y demás, hay bloques, digamos, que se van formando. Por supuesto, los europeos tienen mucho peso en esto. Lo vimos con el que pasó esto con Juan Pablo II. Y le quería preguntar por los candidatos. Uno es Jorge Bergoglio, que tuvo muchas chances y nos entusiasmamos en su momento. Y Leonardo Sandri, ¿no? Absolutamente. El cardenal Bergoglio es una figura de mayor prestigio de la Iglesia Católica Universal, ciertamente. El cardenal Sandri es otra figura de reconocida importancia en el clero, sobre todo en Italia y en el Vaticano. Ciertamente son figuras de importancia. Y por la edad, Bergoglio está en condiciones, ¿verdad? Es papable, porque algunos decían, no, Bergoglio es mayor y Sandri es más joven y el Vaticano quiere un papa por 15 años, decían ayer. La renuncia de Benedicto XVI ha creado un precedente de importancia fundamental. Esto significa que se puede llegar al papado con 75 años o más, porque en un momento determinado esa figura puede decidir que su etapa de acción y su etapa de responsabilidad ha terminado, que es lo que acaba de hacer Benedicto XVI. José Ratzinger a los 8 años de haber sido designado papa. Claro, y que le quería preguntar porque se especuló con el cardenal Jorge Bergoglio en su momento, ¿no es cierto?, cuando falleció Juan Pablo II, que como él pertenece a la orden jesuita, de alguna manera se habría retirado también él mismo en cuanto a su voluntad de querer ser papable, porque por general ellos no ocupan esos cargos, sino que rinden honor justamente a un cargo como el que ejerce el Papa. Pero vivimos en una época de excepciones y de comienzos. De modo que las largas tradiciones, incluso muchas veces centenarias de la Iglesia Católica, pueden terminar en el momento actual. Y Jorge, con eso que usted dice, vivimos en una época de comienzos. ¿Cuáles son los objetivos más importantes que tendrá el nuevo Papa? ¿Qué se va a tener que Dos objetivos, que es el punto de partida que deja Benedicto XVI, José Ratzinger. La Constitución, el impulso a la creación de una autoridad política mundial capaz de complementar la sociedad mundial que ha surgido como efecto y resultado de la revolución de la técnica. Y por el otro lado, profundizar el diálogo con el mundo secular a través de la búsqueda común de la razón y de la fe y la razón. Claro, escribió un libro muy interesante, Jorge Castro, que se llama Dios en la Plaza Pública, Benedicto XVI, Política y Cultura en la Era de la Globalización, que es justamente lo que nos estaba explicando, ¿no?, en relación con este tema. Y además, Benedicto XVI tuvo ese legado de Juan Pablo II, que era el Papa viajero, ¿no? Se construyó el Papa móvil, le contaba ayer, a propósito de que quería estar tan cerca de la gente, que bueno, era la manera de protegerlo luego de los 2 atentados. Pero ese Papa, digamos, era muy carismático, ¿no? Todos lo queríamos mucho, el Papa Juan Pablo II. Ahora, cuando venga el próximo, digamos, bueno, tiene el antecedente de Benedicto XVI, pero antes era difícil. Cada Papa es propio de su época. Claro. En el sentido de que Juan Pablo II es el fin de la Guerra Fría, es el primer Papa polaco, es el primer Papa proveniente de un país que integró los regímenes comunistas de Europa Oriental. Es un Papa fundamental en el redescubrimiento de la identidad cristiana de raíz católica del pueblo y de la nación polaca. Es otro mundo, otra época. Eso es otra etapa histórica. Benedicto XVI es el Papa de la globalización de la sociedad mundial y del impulso a la creación de una autoridad política mundial. Viajó a los Estados Unidos, se reunió con el presidente Barack Obama, Cuba, que fue el segundo después de Juan Pablo II. ¿Qué viaje deberá emprender para unir el mundo en este contexto globalizado? Un viaje. Una visita de Estado a la República Popular China. La sociedad mundial se constituye alrededor de 2 civilizaciones. Una es la estadounidense, otra es la china. Le falta al próximo Papa, quizás como primer viaje, un viaje pastoral para recorrer los principales centros de la civilización china, que es uno de los centros de poder y de creación de cultura del mundo contemporáneo. Una más de mi parte, al menos, Jorge. ¿Y usted cree que la próxima iglesia, con el próximo Papa, va a estar más ayornada a los tiempos que corren, va a tomar medidas más revolucionarias y no tan conservadoras, digamos, para lo que es la concepción ortodoxa de la Iglesia Católica? Mire, dijo Ratzinger unos 15 años antes de ser elegido Papa: lo contrario de progresista no es conservador, es misionero.
Benedicto XVI, Ratzinger, no fue ni es un conservador, es un misionero. Él intenta transformar, él intenta sembrar la fe y lo intenta hacer en este mundo y no restaurando un pasado que no vuelve nunca más. Por eso es que es una figura de la época, volcado hacia el siglo XXI. Claro, está bien que lo aclare, porque en realidad siempre se lo tildó de muy conservador en el momento también en que justamente como cuando era fue a África. papable. No, antes, cuando había fallecido Juan Pablo II y era uno de los papables, se decía justamente esto, su conservadurismo, el que era ortodoxo, el tema de, bueno, también pronunció el mensaje de despedida para su renuncia en latín. Así es, él es ante todo, él es un intelectual. Mejor dicho, es un intelectual alemán, o dicho de otra manera, es uno de los grandes intelectuales europeos de la época, capaz de establecer un diálogo, no solo dentro del mundo cristiano, católico, sobre las bases de la discusión teológica, sino establecer un diálogo sobre el camino común de la búsqueda de la verdad, utilizando los instrumentos de la razón, con el mundo secular de los grandes intelectuales europeos y norteamericanos. Y mientras tanto va a estar, bueno, él viviendo, dicen, en la residencia papal y después, bueno, el 15, 20 de marzo sabremos quién será el próximo Probablemente papa. Aproveche este tiempo para publicar 1 o 2 libros más. Tal cual. ¿Así? Así es, ha escrito 2 libros, es el único caso. Este es un papa que es el comienzo de muchos otros aspectos. Es el único papa que ha publicado durante los 8 años de papado 2 libros bajo el nombre y la firma de Joseph Ratzinger. Una pregunta fundamental que se me acaba de ocurrir, aprovechando que sabe tanto Jorge y además es tan televisivo, responde corto, breve y conciso. Si fuese un argentino el próximo papa, doctor, ¿qué le significará a la Argentina en hechos concretos? ¿Usted cree que políticamente tener un papa argentino va a cambiar algo para la vida de nosotros todos los días? Mire, sería un inmenso honor. Desde luego. Lo que significa que sería una ayuda muy importante para elevar la autoestima de los argentinos. De modo que, por ese simple hecho, ojalá que el próximo papa sea argentino. No, porque allá, bueno, Juan Pablo Cafiero, justamente, quien es el embajador ante el Vaticano, después de todos los dimes y diretes que hemos tenido, ¿se acuerda? Bueno, con Alberto Iribarne, que no lo aceptaban, había sido ministro de Justicia en la época de Néstor Kirchner, porque era divorciado, vivía con una mujer y demás. Bueno, la cuestión es que, en este caso, digamos, lo que dijo es que no se debe meter la política tampoco, ¿no es cierto? Porque, bueno, el Vaticano es un Estado como tal, que se relaciona con otros estados, pero cuando la política se inmiscuye, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Porque de eso también hay muchos libros escritos. Yo diría lo siguiente, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, es una gran figura política, pero es una gran figura de la política del siglo XXI. Ya no está más en discusión en la política mundial, simplemente la puja de poder con un carácter técnico, enfrentamientos en donde lo único que está en juego es la defensa de intereses. Ahora lo que está en juego en la política mundial es esencialmente la creación de valores que fundamenten, le otorguen legitimidad sobre la base de una categoría de tipo trascendental a esta nueva sociedad mundial que ha surgido. Por eso es que él es una de las grandes figuras políticas de la época, porque lo que está en discusión es la recuperación de que Dios vuelva a la plaza pública. Ah, por eso es Dios en la plaza pública. Y por último, le quería preguntar, ¿no es cierto? Porque usted dijo el legado, ¿no es cierto?, que deja Benedicto XVI tiene que ver con la globalización, esta integración, ¿no es cierto?, con los tiempos acordes en el presente, la razón, ¿no es cierto?, como que prima. Pero, ¿cómo piensa usted que lo va a recordar la gente? El pueblo, los católicos, porque a Juan Pablo II, por ejemplo, lo hemos recordado todos con mucho cariño, fue fuerte el fallecimiento. Pero no cabe duda, fue una figura que conmovió la imaginación del mundo, Juan Pablo II. Tuvo que ver, entre otras cosas, por el carácter extraordinariamente dramático de los años finales de su... Y su propio carisma también, doctor, ¿no? Papado. Y por su extraordinario carisma. Además, tenía todas las características de una gran figura surgida de la civilización polaca, que es una civilización bimilenaria en donde ha vivido enfrentado a poderes superiores que la han arrasado repetidas veces. Él surgía de esa civilización y tenía por lo tanto el prestigio y el carisma de un pueblo excepcional como es el polaco. Y en este caso de Benedicto XVI, ¿cómo cree que él es uno de los grandes intelectuales del mundo en el momento actual, en donde lo que está en discusión son ideas, valores, conceptos, categorías, y en donde el principal instrumento de la pastoral y de la fe
es la razón. La última, Cata, dale que no Y te... la última, ¿y qué dejó pendiente? ¿Qué se lo puede criticar? Porque hay mucha gente que se sorprendió, pero que también sintió que quedó inconcluso a la misión del Papa Benedicto XVI. Mire, las limitaciones y los errores y los fracasos son muchos. Pero la Iglesia no hubiera durado 2000 años sobre la base de las debilidades y las vulnerabilidades de aquellos que la integran. Lo importante de la Iglesia es si quien está a la cabeza ha sabido acertar sobre la esencia del momento que le toca actuar. Y Benedicto XVI, José Ratzinger, supo acertar lo esencial de la época. Sociedad mundial, autoridad política mundial, la unión de la razón y de la fe. Jorge Castro, muchísimas gracias. Por Siempre favor, es un un gusto, placer muy amable. escucharlo. Gracias, Catalina. Muy amable. La pausa, ya volvemos.